El último mes estuve creando un lenguaje de programación desde cero y en este video te lo voy a mostrar. Y te voy a mostrar cómo lo hice y además te voy a enseñar algunas bases que te servirán para crear tu propio lenguaje de programación. Sí, tal cual como lo escuchas. Y todo comenzó como un side project que iba a durar un fin de semana y me tomó mucho más que eso. La realidad es que cuando comenzamos a programar, cuando comenzamos en el mundo de la programación, es normal que comiences a entender el software, que comiences a entender cómo funcionan las máquinas y las computadoras. Desde páginas web y aplicaciones de escritorio, todo comienza a tener más sentido para ti. Esto es totalmente normal. Ahora bien, cuando agarras más confianza, te vas a seguramente hacer una pregunta, y es cómo surgen los lenguajes de programación, cómo un texto escrito prácticamente en inglés lo entiende una computadora, siendo que las computadoras trabajan el lenguaje máquina. Como te decía, en este video te lo voy a mostrar y quédate porque va a ser muy divertido y creo que por fin vas a responder esa pregunta. Lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil posible, la forma más sencilla posible. Este es solo el comienzo de una serie de videos en la cual voy a tomar este lenguaje de programación, lo voy a continuar hasta hacerlo potente, bien potente, y lo voy a utilizar en el Advent of Code de diciembre de 2025. Además, voy a tratar de hacer un compilador que compile este compilador, así que va a estar muy interesante. Te voy a dar primero que nada un poco de historia y un poco de contexto. Las primeras computadoras en 1940 se programaban en lenguaje máquina. Sí, los programadores utilizaban lenguaje máquina. La complejidad creciente que tenía el software aún en estas máquinas rudimentarias hizo que se crearan los primeros lenguajes. En este caso, los lenguajes ensamblador. Estos lenguajes básicamente se mapean uno a uno al lenguaje máquina. Una década más tarde, en 1950, a finales de esta década, se empiezan a crear los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como Fortran y COBOL. Grace Hopper, una de las pioneras de esta era y de esta revolución de computación, estuvo ahí. Te voy a dejar algunas imágenes para que veas cómo eran las computadoras de esta época. Pesaban toneladas, ocupaban edificios enteros, pisos enteros. Eran realmente muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. Los lenguajes de alto nivel, como te comentaba, se crearon con la intención de poder expresar matemática y lógica de negocio en un lenguaje más humano, más cercano a nosotros, y dejarían que un programa misterioso llamado compilador se encargue de traducir todas las instrucciones en lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Te quiero explicar primero cómo funciona un lenguaje de programación desde una metáfora. Imagina que tienes un tocadiscos. Un tocadiscos es esta máquina a la cual pones un disco sobre una bandeja, bajas una aguja y empieza a tocar la música. Pero ¿cómo llega la música al tocadisco? La música se reproduce cuando la aguja toca los surcos que están tallados físicamente en el disco. Primero, para que la música llegue ahí, un músico interpreta una canción o una pieza a través de una partitura. La partitura es un documento que expresa en un lenguaje las distintas características de la música, el ritmo, la melodía, las partes, cómo se sincronizan. El músico interpreta esta partitura con un instrumento y un micrófono se encarga de captar el sonido y llevarlo hasta una representación digital de las ondas de sonido. Posteriormente, una máquina va a tomar un disco virgen, un disco nuevo, y además va a tomar el sonido captado por el micrófono y va a tallar los surcos. Luego, este disco ya tiene los surcos tallados y se puede utilizar para escuchar música. Hasta aquí todo bien. Si te fijas, esto es bastante parecido a cómo funcionan los lenguajes de programación. Una partitura básicamente es como un lenguaje de alto nivel como JavaScript o Python. El sonido básicamente vendría a ser el lenguaje ensamblador. Y por último, lo que es la máquina que talla el disco virgen es un compilador que lleva el ensamblador al lenguaje máquina. Están los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel.
Cuando hablamos de un lenguaje de bajo nivel, nos referimos a que está más cerca de la máquina, como lo puede ser el mismo código máquina y el lenguaje ensamblador, mientras que los lenguajes de alto nivel son más cercanos al humano, como lo puede ser JavaScript o Python. En todo este rango hay lenguajes que están en el medio, hay lenguajes que tienen mayor nivel que otros. Por ejemplo, C puede ser considerado un lenguaje de alto nivel porque no se mapea exactamente uno a uno al lenguaje máquina. Sin embargo, está mucho más cerca de la máquina que lo que es JavaScript o Python. Para propósitos de este video, vamos a hablar de lenguajes de alto nivel, aquellos que no se mapean uno a uno al lenguaje máquina. ¿Cómo se crea un lenguaje de programación? ¿Qué técnicas hay? Básicamente hay dos técnicas. Está la interpretación y la compilación. La compilación es el proceso de tomar un lenguaje de alto nivel y transformarlo en lenguaje máquina, en lenguaje de máquina. Mientras que la interpretación se refiere a tomar un lenguaje de alto nivel, entenderlo y luego interpretarlo instrucción por instrucción, sin pasar por un lenguaje de máquina. De igual manera que en el nivel de un lenguaje, entre estas dos definiciones también hay un espectro. Básicamente los lenguajes pueden ser estrictamente compilados, como lo puede ser C. En C hay un programa que se llama compilador, que toma código en C y lo traduce y lo compila al lenguaje de máquina. Lo mismo sucede con Go, se compila al lenguaje de máquina. Hay otros lenguajes interpretados por el otro lado, como Ruby en sus primeras versiones, que básicamente no compilan de ninguna manera, sino que interpretan el código en alto nivel directamente. Es un espectro porque, como te comentaba, hay lenguajes como Python que se compilan a una representación intermedia, a una máquina intermedia, y luego el intérprete toma ese código en representación intermedia y lo ejecuta. Así que hay una compilación y después hay una interpretación. En este video me voy a enfocar en la implementación de intérprete puro, como lo fue Ruby en sus primeras versiones. De cualquier manera, sea compilado o interpretado, el proceso pasa por dos etapas. En una primera etapa se toma el código fuente de un lenguaje en alto nivel y se transforma en una estructura de datos más rica en información y que de alguna manera contiene la intención del programador. En una segunda etapa se toma esta estructura de datos de representación del programa y se lleva ya sea a código máquina o se interpreta directamente. El intérprete pasa por tres etapas. Las tres etapas por las que pasa un intérprete son el lexer, el parser y el runtime environment o simplemente el intérprete. Cada una de estas etapas tiene una responsabilidad muy especial. Te lo voy a mostrar en la práctica en código para que lo veamos. Para esto preparé como tal un programa REPL. Esto nos permitirá escribir código en línea y nos mostrará el lexer, el parser o la interpretación de las sentencias que vayamos escribiendo. Voy a invocar el lenguaje Culebra en su lexer mediante el comando culebra-l o culebra-lexer. Esto nos abrirá en la terminal una REPL que nos mostrará los tokens del código que vayamos escribiendo. Voy a escribir la expresión 1 más 1, la expresión más simple que puedes pensar. Y nos da como resultado que hay un token de número, un token de una operación plus o una operación de suma, luego un token de número que tiene contenido 1 y un token de salto de línea. Si escribo 1 más 2 por 3, ya viendo que estoy agregando una operación que tiene otro tipo de precedencia. Las multiplicaciones se realizan antes que la suma. Voy a ingresar Enter y aquí el lenguaje me va a dar los siguientes tokens. Un número, la operación suma, otra vez un número, la operación de multiplicación y por último un número y un salto de línea. Fíjate que el lexer simplemente nos va a dar los tokens como vienen. El lexer no entiende la precedencia de operaciones ni qué significa como tal esos símbolos. El lexer lo único que hace es tomar el código fuente y darnos la lista
de tokens o de símbolos del lenguaje que están ahí. Ahora, fíjate otro ejemplo también muy interesante. Vamos a hacer un function call o una llamada a una función, en este caso print, y voy a imprimir una cadena: hola mundo. Ahora él no me está diciendo que hay un function call. El Lexer lo que me está diciendo es que hay un identificador cuyo contenido es print, que además hay un paréntesis que abre un string con contenido hola mundo y un cierre de paréntesis. El Lexer no entiende el significado como tal en el lenguaje. Lo único que hace es identificar los símbolos que utilizamos en ese lenguaje. Que hay un identificador print, pero no reconoce si print es una función, una variable, no sabe si está definida, solo entiende que hay símbolos que usa nuestro lenguaje de programación. El Lexer se apoya muchísimo en lo que son expresiones regulares para poder entender y extraer de un código fuente los tokens. Y vamos a ver los ejemplos en el parser. Voy a escribir el comando culebra -p. Voy a escribir primero un número 1. Simplemente eso. Fíjate que ahora el parser me va a dar un árbol de sintaxis. El AST es un árbol de sintaxis abstracta. Es como tal una estructura de datos en forma de árbol, en donde cada nodo es una pieza o un nodo del programa. El parser ahora es capaz de entender qué hay detrás de ese programa. ¿Qué pasa si yo escribo 1 más 2? Una operación muy básica, la más simple que podríamos pensar. El resultado va a ser que hay un programa y este programa está compuesto por una expresión, la cual es una operación de suma cuyos dos operandos son el número 1 y el número 2. Esto ya se parece a algo que podemos operar. Si recorremos este árbol, podemos interpretarlo. Ahora, vamos a ver otros ejemplos mucho más interesantes. Fíjate, si yo escribo 1 más 2 por 3, donde ya agrego una operación con otra precedencia, vamos a ver qué nos da. Fíjate que ahora es una operación compuesta. Hay una operación de suma cuyos operandos son 1 y el segundo operando es otra operación. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a tener que resolver la multiplicación para resolver la suma, lo cual coincide de nuevo con la precedencia de operaciones de la matemática, de la aritmética básica. ¿Qué pasa si yo digo, ¿será que x más 1 es mayor o igual a 0? Ahora me va a reconocer que hay una operación greater or equal donde uno de sus operandos es una sumatoria de un identificador y un entero, y además el otro elemento de la comparación es un número entero. El parser, como te decía, se implementa un algoritmo, en este caso de descenso recursivo, que me va a permitir tener un método de parseo de cada tipo de sentencia o expresión y de forma recursiva ir llamando las distintas partes de la expresión. Para recorrer este árbol de sintaxis abstracto, lo que implementé es, como te decía, un tree walker mediante el patrón de diseño visitor. Básicamente recorremos este árbol de forma recursiva en un tipo de recorrido que es Depth First Search o recorrido en profundidad, en donde defino que cada nodo tiene un método de evaluación. Para interpretar una operación he creado un método que nos permite evaluarlo. Para todas las operaciones binarias simplemente vemos qué tipo de token o qué tipo de operación estamos tratando
y por tipo de operación retornamos el valor. Para la suma simplemente vamos a evaluar los dos nodos y sumarlos. Esto nos permite, como te decía, hacer un recorrido recursivo del árbol primero en profundidad. Además he demostrado que este lenguaje es de Turing completo. Tranquilo, voy a hacer un video dedicado. Ya viste un poco de qué se trata un lexer, un parser y el intérprete. Viste un poco que este lenguaje es muy parecido a Python. Es muy poderoso, implementa arrays, implementa recursión sin límites. Implementé un intérprete de BrainFuck. Sí, implementé un intérprete en mi propio lenguaje de programación que corre en un intérprete que programé. Así que te voy a mostrar un poco cómo es el poder de este lenguaje. El primer ejemplo que implementé es la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función recursiva especial porque es una función total que es recursiva no primitiva. Para ponerlo en palabras simples, esta función utiliza la recursión como entrada de su propia función. ¿Qué tiene de especial esta función? Que esta función nos permite mostrar que un lenguaje no tiene límites como tal dentro de lo que es la recursión. Nos permite mostrar que este lenguaje es capaz de ejecutar pilas de recursión que no son predecibles de antemano. Voy a correr este ejemplo para que lo veas funcionando. Y si me voy al resultado real de esta operación, es exactamente el que obtuvimos en el lenguaje de programación Culebra. Además, como te decía, este lenguaje implementa todas las estructuras de control que conocemos, queremos y usamos todos los días, como while, if, for. Aquí está el ejemplo de condicionales. Fíjate que tengo la función input y puedo ver si A es mayor a B. Vamos a correr este ejemplo para que lo veas en acción. Vamos a decir que A es igual a 10 y B es igual a 15. ¿A será mayor que B? Por supuesto que no. B es mayor o igual que A. Otro ejemplo muy interesante, los bucles. Culebra implementa tanto while como for. En el caso de while es un flavor muy parecido a como es Python, y en el caso de for es más bien como en toda la familia de lenguajes basados en C. Como último ejemplo te voy a mostrar un intérprete de BrainFuck escrito en Culebra. Escribí un intérprete que corre en un lenguaje que dice que se ejecuta en el intérprete del lenguaje que hice. Voy a ejecutar este programa. Este programa es el Hola Mundo en BrainFuck. Culebra, examples, BrainFuck. Y ahí me da el Hola Mundo. Vamos a verificar que este programa es correcto. En esta página puedo interpretar de forma online programas en BrainFuck. Así que voy a correrlo y ahí me da Hola Mundo. Exactamente el mismo resultado que obtuvimos con Culebra. Así que sí, es un intérprete que corre dentro de un intérprete que hice. Eso es, un lenguaje desde cero en Python sin librerías. Así que sí, espero que estés hypeado, o sea, en un mes, en fines de semana, en noches, lo he venido haciendo. Así que espero que eso te motive a hacer un lenguaje de programación, o si tienes ideas para agregar en un lenguaje de programación y te gustaría que lo tengamos en este lenguaje, déjame un comentario y seguro lo voy a implementar. Muy lindo si podemos hacer un lenguaje entre todos. El segundo paso de este video va a ser agregarle compilación y chequeo de tipos. Y como te dije, al final de año vamos a resolver todos los ejercicios del Advent of Code 2025. Así que espero poder compartirlo contigo. Te mando un abrazo y gracias por ver este video.